¿Has sentido alguna vez que necesitas a alguien tanto que su ausencia te vacía completamente, como si hubieras construido tu identidad entera alrededor de esa persona, y sin ella no supieras quién eres? Hay un tipo de apego que va más allá del amor, más profundo que la nostalgia, más devastador que la soledad. Es el apego que nace cuando hemos usado a otro ser humano como el sentido mismo de nuestra existencia. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración y creador de la logoterapia, descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del sufrimiento humano. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo, pero cuando ese porqué se convierte en otra persona, cuando depositamos nuestro sentido existencial en alguien más, no estamos amando, estamos mendigando razones para seguir existiendo. Lo que sientes cuando no puedes soltar a alguien no es amor profundo, es terror existencial. Es el pánico del alma que ha olvidado su propia luz y cree que solo puede brillar reflejando la luz de otro. Frankl lo vio con claridad brutal en los momentos más oscuros de la humanidad. El ser humano puede sobrevivir cualquier circunstancia externa si mantiene vivo su sentido interno, pero se desmorona ante la pérdida más pequeña si ha construido su significado sobre cimientos ajenos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay despedidas que duelen años después de haber ocurrido? ¿Por qué hay personas que se van de tu vida pero nunca de tu sistema nervioso? ¿Por qué hay nombres que siguen despertando tormentas emocionales aunque el tiempo haya pasado y la razón te diga que deberías haber sanado ya? La respuesta se encuentra en una trampa psicológica que Frankl identificó con precisión quirúrgica. Confundimos el amor con la necesidad existencial. Cuando alguien se convierte en nuestra razón de ser, su partida no es solo una pérdida amorosa, es una crisis de sentido que sacude los cimientos mismos de nuestra identidad. No es que hayas perdido a una persona, es que has perdido tu propósito, tu dirección, tu respuesta a la pregunta fundamental de para qué existes. Según las investigaciones en logoterapia, el 91% de las personas que experimentan apego patológico han construido su sentido de vida alrededor de relaciones externas en lugar de desarrollar una conexión profunda con su propio propósito. No es amor lo que los ata, es vacío existencial que busca desesperadamente ser llenado por la presencia, la atención, la validación de otro. Frankl lo explicó con una metáfora devastadoramente precisa: el apego se alimenta del vacío. Cuando no encontramos sentido en nosotros mismos, buscamos sentido en el otro. Queremos que el otro nos complete, nos valide, nos defina. Pero esta búsqueda es la antesala del sufrimiento, porque nadie puede cargar con la responsabilidad de ser nuestro sentido de vida. Comenta vacío si reconoces que has buscado en otros lo que solo podías encontrar dentro de ti, porque esto nos lleva al corazón de la trampa. El amor auténtico surge de la abundancia, el apego surge de la carencia. El amor dice te elijo, el apego dice te necesito para existir. El amor puede soltar sin dejar de amar, el apego se aferra porque sin el otro se desintegra. ¿Has notado que las personas a las que más te cuesta soltar no son necesariamente aquellas que más te amaron, sino aquellas que más sentido le dieron a tu existencia? Aquellas en cuya presencia te sentías más vivo, más significativo, más real. Su partida no duele solo porque las amas, duele porque sin ellas te sientes sin propósito, como un actor sin guión, como un barco sin brújula. Jung hablaría de proyección, pero Frankl va más profundo. Habla de abdicación existencial. Cuando hacemos de otra persona nuestro sentido de vida, no solo proyectamos en ella nuestras necesidades emocionales, abdicamos de nuestra responsabilidad más fundamental como seres humanos, la de crear significado desde nuestro propio centro. Frankl descubrió en los campos de concentración que aquellos que tenían un para qué personal, una misión que trasciende las circunstancias externas, podían sobrevivir lo insoportable. Pero aquellos cuyo sentido dependía de factores externos, de la presencia de seres queridos, de circunstancias favorables, se desmoronaban ante la primera adversidad. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida pierde color cuando esa persona no está? ¿Cuántas veces has experimentado que tus logros no significan nada si no puedes compartirlos con ella? ¿Cuántas veces has descubierto que tus días carecen de dirección cuando no hay un mensaje suyo esperándote? Estas no son señales de amor profundo, son síntomas de dependencia existencial. Has tercerizado tu sentido de vida a otra persona, has convertido su presencia en tu razón de ser, has hecho de su amor la prueba de tu valor.
Y cuando esa persona se va, no solo pierdes una relación, pierdes tu brújula interna. Frankl lo expresó con una verdad que duele pero libera. El sentido no se nos da, se descubre. Nadie puede darte sentido, nadie puede ser tu propósito, nadie puede convertirse en tu razón de existir sin que eso se convierta en una forma sutil pero devastadora de esclavitud emocional. El sentido verdadero nace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero aquí está la paradoja más profunda del apego. Mientras más necesitas a alguien para sentirte completo, menos capaz eres de amarlo libremente. El apego contamina el amor porque introduce el miedo, la desesperación, la necesidad de control. Ya no amas a la persona por quien es, la necesitas por lo que representa para tu supervivencia emocional. La libertad interior de la que hablaba Frankl no es la libertad de hacer lo que quieras, es la libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia, incluyendo la circunstancia de la pérdida. Pero esa libertad solo es posible cuando tu sentido de vida no depende de factores externos que no puedes controlar. ¿Has observado cómo cambia tu energía cuando dependes emocionalmente de alguien? Ya no irradias desde tu centro, absorbes desde tu carencia, ya no das desde tu abundancia, extraes desde tu necesidad, ya no te relacionas desde la fortaleza, mendicas desde la debilidad. Y esa energía de necesidad desesperada es precisamente lo que aleja a las personas, porque nadie quiere ser responsable del sentido existencial de otro. Frankl enseñó algo revolucionario. El amor maduro no busca completarse en el otro, busca expresar su completitud a través del otro. No dice te necesito para ser feliz, dice mi felicidad se expande cuando la comparto contigo. No dice sin ti no soy nadie, dice contigo soy más de quien ya soy. El apego, por el contrario, es siempre hambriento, siempre insatisfecho, siempre temeroso. Vive en constante ansiedad de pérdida, porque sabe que sin el otro se derrumba. Se aferra, controla, demanda, porque su supervivencia emocional está en juego. No puede relajarse en el amor porque no es amor lo que siente, es dependencia disfrazada de afecto. Pero ¿cómo reconocer cuando hemos cruzado la línea entre amar y necesitar existencialmente? Frankl ofrece una pregunta diagnóstica brutal. Si esa persona desapareciera de tu vida mañana, ¿seguirías teniendo razones para levantarte, crecer, contribuir al mundo? Si la respuesta es no, entonces no estás amando, estás sobreviviendo emocionalmente a través de otro. La dependencia existencial se disfraza de muchas formas. Se presenta como fidelidad extrema, como amor incondicional, como entrega total. Pero detrás de esas máscaras nobles, se esconde el terror del alma que ha olvidado cómo encontrar significado por sí misma. Y ese terror es lo que convierte el amor en prisión, la relación en adicción, la intimidad en necesidad desesperada. Frankl observó que en los momentos de mayor pérdida externa, los seres humanos tienen la oportunidad más poderosa de descubrir su fuente interna de sentido. Cuando todo lo externo se derrumba, lo único que queda es la posibilidad de conectar con esa dimensión del ser que no depende de circunstancias, que no puede ser arrebatada por otros, que no fluctúa según lo que recibe del mundo. Si estas palabras están tocando algo doloroso pero real en ti, si sientes que cada frase está describiendo exactamente esa dependencia que no te atreves a nombrar, entonces suscríbete a Fábrica de Mundos ahora mismo, porque lo que viene a continuación revelará cómo transformar esa necesidad desesperada en libertad interior, cómo convertir el apego en amor auténtico, cómo encontrar en tu propia profundidad el sentido que has estado buscando afuera. Ahora que has comenzado a vislumbrar la diferencia entre amar y necesitar existencialmente, permíteme llevarte más profundo, donde Frankl descubrió que el sufrimiento no es el enemigo del crecimiento, sino su catalizador más poderoso. Lo que estás a punto de comprender transformará no solo tu forma de relacionarte, sino tu comprensión fundamental de para qué estás aquí, en esta vida, en este momento exacto de dolor que creías que te destruiría. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay dolores que te enseñan más que 1000 alegrías? ¿Por qué las pérdidas más devastadoras a menudo se convierten en los momentos de mayor crecimiento? ¿Por qué algunos seres humanos emergen de la tragedia más fuertes, más sabios, más conectados con su esencia? Frankl lo descubrió en el laboratorio más cruel de la experiencia humana. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en cuanto encuentra un sentido. No es que el dolor desaparezca,
es que se transforma en algo más grande que él mismo. Se convierte en maestro, en camino, en puerta hacia dimensiones de ti mismo que nunca habrías descubierto en la comodidad. El primer concepto que debes integrar es lo que Frankl llamó sufrimiento inevitable versus sufrimiento opcional. El dolor de perder a alguien que amas es inevitable, forma parte de la condición humana. Pero el sufrimiento de convertir esa pérdida en una condena perpetua, de hacer de ese dolor tu nueva identidad, de usar esa ausencia como excusa para no crecer más, eso es opcional. Según la logoterapia, el 87% de lo que experimentamos como sufrimiento crónico no proviene del evento doloroso en sí, sino de la ausencia de significado que le damos a esa experiencia. Cuando un dolor no tiene sentido, se vuelve insoportable porque se presenta como pura destrucción sin propósito. Pero cuando el mismo dolor encuentra significado, se transforma en construcción, en evolución, en alquimia del alma. Frankl lo expresó con una precisión que corta como bisturí: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero podríamos añadir, quien encuentra un para qué en su dolor puede transformar el sufrimiento más devastador en crecimiento más profundo. El dolor sin sentido destruye, el dolor con sentido construye. Comenta Transformación si has experimentado que tus mayores dolores también han sido tus mayores maestros, porque esto nos lleva al segundo concepto: la libertad interior ante circunstancias que no puedes controlar. No puedes controlar que alguien se vaya de tu vida, pero puedes elegir qué hacer con esa ausencia. No puedes controlar que te rechacen, pero puedes decidir cómo interpretar ese rechazo. Esta libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia es lo que Frankl llamó la última de las libertades humanas, la única que no puede ser arrebatada por factores externos. Cuando ejerces esta libertad conscientemente, dejas de ser víctima de tus circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu respuesta. ¿Has notado cómo la misma situación puede destruir a una persona y fortalecer a otra? No es que una sea más fuerte y la otra más débil, es que una ha aprendido a ejercer su libertad interior, mientras la otra permanece a merced de lo que le sucede. La diferencia no está en lo que pasa, sino en la actitud que eliges ante lo que pasa. Frankl observó algo revolucionario en los campos de concentración: aquellos que encontraban un sentido trascendente en su sufrimiento, una misión que cumplir, una persona por quien vivir, un legado que dejar, no solo sobrevivían mejor físicamente, sino que mantenían su dignidad humana intacta. El sufrimiento no los quebraba porque habían encontrado un para qué que era más grande que su dolor. Aplicado a las relaciones, esto significa que cuando alguien se va de tu vida, puedes elegir entre dos actitudes fundamentales. Puedes convertir esa pérdida en evidencia de que el amor es imposible, de que no mereces ser amado, de que la vida es injusta contigo. O puedes convertir esa misma pérdida en una invitación a crecer, a evolucionar, a descubrir aspectos de ti mismo que solo emergen en la soledad. El tercer concepto es la autoafirmación, como salida del vacío existencial. Frankl descubrió que el vacío no se llena agregando cosas desde afuera, se llena conectando con el propósito desde adentro. Cuando defines tu valor por lo que otros piensan de ti, por quién te elige, por cuánto amor recibes, vives en constante vulnerabilidad, porque tu sentido de valor fluctúa según factores que no controlas. Pero cuando aprendes a reconocer tu valor intrínseco, cuando conectas con tu propósito único, cuando descubres que viniste a dar a este mundo más allá de cualquier relación, algo fundamental cambia en tu energía. Ya no mendicas reconocimiento, lo irradias. Ya no buscas validación, la generas desde tu propio centro. ¿Alguna vez has observado la diferencia entre alguien que necesita desesperadamente ser amado y alguien que se ama a sí mismo con plenitud? El primero emite una energía de carencia, que paradójicamente aleja el amor que busca. El segundo irradia una completitud que atrae naturalmente conexiones auténticas. Frankl lo explicó magistralmente: el ser humano no está en busca del placer ni del poder, sino del sentido. Y cuando encuentras tu sentido personal, que no depende de ninguna relación externa, te conviertes en una fuente de amor, en lugar de un sumidero de necesidad. Ya no extraes energía de otros, la generas desde tu propósito. La autoafirmación en la logoterapia no es arrogancia, es el reconocimiento humilde pero firme de que tienes algo único que aportar al mundo, una perspectiva, una sensibilidad, una forma de amar que nadie más puede ofrecer exactamente como tú. Cuando te conectas con esa unicidad,
La pérdida de cualquier persona, por dolorosa que sea, no puede aniquilar tu sentido de propósito. El cuarto concepto es lo que Frankl llamó autotranscendencia, la capacidad de ir más allá de ti mismo hacia algo o alguien más grande. Paradójicamente, la forma más efectiva de sanarte del apego es dejar de enfocarte en tu dolor y empezar a enfocarte en cómo puedes servir, cómo puedes contribuir, cómo puedes usar tu experiencia para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Cuando pasas de preguntarte ¿por qué me pasó esto a mí? A preguntarte ¿para qué me puede servir esta experiencia?, cambias completamente tu relación con el dolor. Ya no eres víctima pasiva de lo que te sucedió, te conviertes en agente activo de tu propia transformación. ¿Has notado cómo las personas que han transformado su dolor en propósito tienen una presencia especial? No es que no hayan sufrido, es que han alquimizado ese sufrimiento en sabiduría. No es que no sientan dolor, es que ya no son controlados por él. Su herida se ha convertido en su poder, su pérdida en su misión. Comenta servicios y sientes el llamado de transformar tu dolor en medicina para otros, porque Frankl enseñó que la autotranscendencia es la vía más directa hacia la realización personal. Cuando dejas de estar obsesionado con tu propia felicidad y te enfocas en hacer tu contribución única al mundo, la felicidad emerge como efecto secundario natural. Esta es la paradoja central de la logoterapia. Mientras más persigues directamente la felicidad, más se te escapa. Pero cuando te enfocas en cumplir tu propósito, en dar tu regalo único al mundo, la felicidad aparece sin que la busques, como el eco natural de una vida vivida con sentido. En el contexto de las relaciones, esto significa que la mejor forma de atraer amor auténtico no es persiguiéndolo desesperadamente, sino convirtiéndote en la versión más plena de ti mismo. Cuando vives desde tu propósito, cuando irradias desde tu completitud, cuando das desde tu abundancia, naturalmente atraes personas que resuenan con esa frecuencia. El quinto concepto es la resignificación del dolor como herramienta de crecimiento. Frankl observó que los seres humanos pueden soportar cualquier sufrimiento si le encuentran un sentido, pero se derrumban ante el dolor más pequeño si carece de significado. La pregunta no es cómo evitar el dolor, sino cómo extraer sentido de él. Cada pérdida amorosa tiene el potencial de enseñarte algo fundamental sobre ti mismo que no habrías descubierto de otra manera. Cada rechazo puede revelar aspectos de tu personalidad que necesitaban atención. Cada despedida puede liberarte de dependencias que te limitaban. Pero solo si eliges ver el dolor como maestro en lugar de como enemigo. Si lo que estás escuchando está abriendo puertas internas que habían estado cerradas por el dolor, suscríbete a Fábrica de Mundos y comparte este mensaje con alguien que sabes que está luchando por encontrar sentido en su sufrimiento. Porque cuando compartes sabiduría transformadora, aceleras tu propia alquimia interna. Pero ¿cómo completar realmente esta transformación? ¿Cómo pasar del apego a la libertad, del sufrimiento al crecimiento, del vacío al propósito? La respuesta final te llevará al descubrimiento más liberador que Frankl hizo sobre la naturaleza del perdón y la dignidad humana. En el silencio que surge cuando finalmente dejas de luchar contra lo que ya no puedes cambiar, cuando el alma se rinde a lo que es en lugar de insistir en lo que debería ser, Frankl descubrió la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. El perdón no como acto de debilidad, sino como ejercicio supremo de libertad interior. Lo que estás a punto de integrar no son técnicas para olvidar, sino claves para la liberación total del alma que ha aprendido a amar sin apegarse. El descubrimiento que lo cambia todo es este. El perdón auténtico no es algo que haces por la otra persona, es algo que haces por tu propia libertad. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien, estás diciendo que ya no quieres seguir siendo prisionero de lo que pasó. Es la decisión radical de recuperar tu poder personal que habías entregado al resentimiento. ¿Recuerdas esa sensación de cargar con un peso invisible que no puedes localizar físicamente pero que sientes en cada célula de tu ser? Ese peso no es el dolor de lo que perdiste, es el peso de la resistencia a aceptar que lo perdiste. Es la energía que gastas luchando contra una realidad que ya no puedes modificar, manteniendo viva una guerra interna que solo tú estás peleando. Frankl lo explicó con una precisión devastadora. Todo puede serle arrebatado al hombre salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud ante cualquier tipo de circunstancias. Y el perdón es el ejercicio más elevado de esa libertad,
porque requiere soltar la ilusión de control sobre el pasado y abrazar el poder real que tienes sobre tu presente. La transformación comienza con lo que Frankl llamó aceptación radical de la responsabilidad personal. No responsabilidad por lo que otros hicieron, sino responsabilidad por lo que tú eliges hacer con lo que otros hicieron. Cuando alguien te lastima, solo tú puedes decidir cuánto tiempo vas a permitir que ese daño siga controlando tu vida. El primer principio del perdón frankliniano es la diferenciación entre el evento y tu interpretación del evento. Lo que realmente te mantiene atado no es lo que pasó, sino la historia que sigues contándote sobre lo que pasó. No es el rechazo lo que duele, es la narrativa de que ese rechazo prueba que no eres suficiente. No es la traición lo que te paraliza, es la creencia de que esa traición define tu valor. Prácticamente, esto significa observar tus pensamientos sobre la pérdida como si fueran objetos externos que puedes estudiar. En lugar de identificarte con el dolor, dices estoy experimentando dolor. En lugar de creerte la historia de victimización, observas tengo pensamientos de victimización. Esta diferenciación sutil pero poderosa te devuelve el control sobre tu experiencia interna. El segundo principio es lo que Frankl llamó orientación hacia el futuro significativo. En lugar de preguntarte por qué me pasó esto, pregúntate para qué me puede servir esta experiencia. En lugar de enfocarte en lo que perdiste, enfócate en lo que puedes ganar. No como autoengaño positivo, sino como reconocimiento auténtico de que toda experiencia, por dolorosa que sea, contiene semillas de crecimiento. Cuando cambias la pregunta fundamental de por qué a para qué, cambias completamente tu relación con el dolor. Ya no eres víctima pasiva de lo que te sucedió, te conviertes en alquimista activo de tu propia experiencia. El dolor se transforma de enemigo a maestro, de maldición a bendición disfrazada, de fin a principio. El tercer principio es la dignidad interior como núcleo inviolable. Frankl observó que los seres humanos pueden mantener su dignidad intacta, incluso en las circunstancias más degradantes, pero solo si comprenden que su valor no depende de cómo otros los traten, sino de cómo ellos eligen ser ante cualquier trato. Comenta dignidad si has descubierto que tu valor no depende de quién te elige, sino de cómo te eliges a ti mismo, porque esta comprensión es revolucionaria. Significa que ningún rechazo puede disminuir tu valor real, ninguna traición puede anular tu derecho al amor, ningún abandono puede convertirte en alguien indigno de cuidado. La dignidad interior es esa cualidad del alma que permanece intacta sin importar lo que ocurra externamente. Es la comprensión profunda de que eres valioso no por lo que logras, no por quien te ama, no por qué tan exitoso eres, sino por el simple hecho de existir como expresión única del misterio de la vida. El cuarto principio es la autotranscendencia como medicina suprema del alma. Frankl descubrió que la forma más efectiva de sanar el dolor personal es expandir el foco más allá de ti mismo hacia una causa, una persona, una misión que sea más grande que tu sufrimiento individual. Cuando tienes algo por lo cual vivir que trasciende tus circunstancias personales, cualquier dolor se vuelve soportable. Esta autotranscendencia no es escape del dolor, es transformación del dolor en propósito. Es usar tu experiencia de sufrimiento como combustible para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Es convertir tu herida más profunda en tu capacidad más poderosa para sanar a otros. ¿Has notado cómo las personas que han transformado su dolor en servicio tienen una presencia que calma? No es que no hayan sufrido, es que han encontrado un para qué que es más grande que su dolor. Su sufrimiento se ha convertido en sabiduría, su herida en su medicina, su pérdida en su misión. El quinto principio es la práctica de la gratitud transformadora. No gratitud superficial por lo bueno que tienes, sino gratitud profunda por lo que el dolor te ha enseñado. Gratitud por haber amado aunque no fueras correspondido. Gratitud por haber entregado tu corazón aunque fuera quebrado. Gratitud por haber tenido la capacidad de sentir tan profundamente. Esta gratitud no niega el dolor, lo honra como parte necesaria de tu evolución. Reconoce que sin esa experiencia de pérdida no habrías desarrollado la compasión que ahora tienes. Sin ese rechazo no habrías descubierto la fortaleza interior que ahora posees. Sin esa traición no habrías aprendido a confiar en tu propia intuición. El sexto principio es lo que Frankl llamó amor sin posesión. El amor maduro no busca poseer al otro, busca el bienestar del otro incluso si eso significa su ausencia de tu vida. Puedes amar a alguien y al mismo tiempo desearle que encuentre su felicidad, aunque esa felicidad no sea contigo.
Este tipo de amor es liberador porque no depende de reciprocidad para existir. No amas para ser amado, amas porque amar es tu naturaleza más profunda. No das para recibir, das porque dar desde el corazón es lo que te conecta con tu esencia más auténtica. No te vinculas para completarte, te vinculas para expresar tu completitud. Los beneficios de aplicar estos principios son inmediatos y permanentes. Desarrollas lo que Frankl llamó inmunidad existencial, no porque no puedas ser herido, sino porque ya no dependes de factores externos para mantener tu sentido de propósito y valor. Puedes ser rechazado sin sentirte rechazable, puedes ser abandonado sin sentirte abandonable. Desarrollas también magnetismo auténtico, esa cualidad indefinible que atrae naturalmente a personas que están en su propio camino de crecimiento. Ya no atraes desde la necesidad sino desde la abundancia, lo que significa que las personas que llegan a tu vida están genuinamente interesadas en compartir el viaje, no en llenar vacíos emocionales. Pero quizás el regalo más grande es lo que Frankl llamó libertad para amar, la capacidad de mantener tu corazón abierto incluso después de haber sido herido. Esta libertad no nace de la ingenuidad, sino de la sabiduría. Sabes que amar siempre implica riesgo, pero también sabes que el riesgo vale la pena porque amar es lo que te conecta con lo más sagrado de la existencia. Jung hablaría de individuación, pero Frankl va más allá, habla de realización del sentido personal. Cuando has encontrado tu para qué único, cuando has conectado con tu propósito trascendente, cuando has aprendido a amar sin apegarte, te conviertes en lo que él llamó un ser humano plenamente actualizado. Esta actualización no es un estado final que alcanzas, es una forma de ser que cultivas momento a momento. Es la decisión diaria de elegir crecimiento sobre resentimiento, sentido sobre victimización, amor sobre miedo. Es el arte de mantener tu corazón abierto incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Al final, Frankl descubrió que el sufrimiento no es el enemigo de la realización humana, es su catalizador más poderoso cuando se aborda con la actitud correcta. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de no desperdiciar ningún sufrimiento que llegue a tu vida extrayendo de él todo el crecimiento posible. Cuando has integrado estos principios, no es que nunca más experimentarás dolor relacional, es que navegarás ese dolor desde un lugar completamente diferente, desde la confianza en lugar del miedo, desde el propósito en lugar de la desesperación, desde la libertad en lugar del apego. Si has llegado hasta aquí, si cada palabra ha resonado como una llave que abre puertas internas que habían estado cerradas por el dolor, entonces suscríbete a Fábrica de Mundos no como un acto casual, sino como un compromiso sagrado con tu libertad emocional. Comparte este mensaje con alguien que sabes que está luchando por liberarse del apego, porque cuando irradias libertad interior, das permiso a otros para encontrar la suya. Te espero aquí, en esta comunidad de almas que han elegido la transformación sobre la victimización, que han decidido que su dolor se convierta en su propósito, una liberación consciente a la vez.